Queridos alumnos, seguimos con el realismo peruano. Esta pintura es conocida como el repaso. Ambientada en el marco de la guerra contra Chile. Pintura que durante mucho tiempo fue prohibida su reproducción y su difusión porque, según entendían los especialistas, alimentaba el odio contra Chile. Entre las características del realismo peruano, vamos a ver que se sustentó en el positivismo. Es decir, el positivismo fue la doctrina filosófica que sirvió como sustento ideológico al realismo. Y esta es una característica que hereda el realismo peruano del realismo francés, del realismo europeo. Criticó el centralismo político, social y económico como uno de sus principales males nacionales. En otros términos, el realismo en el Perú asume una posición política, una posición crítica, una posición contestataria contra todo aquello que se debería de criticar en términos políticos, sociales, económicos, culturales y de diferente índole. Se criticaba porque entendían los realistas que en la crítica está una forma de superación. A diferencia del realismo europeo, que desarrolló básicamente la novela y el cuento, el realismo peruano cultivó en primer término el discurso político y el ensayo, la propaganda. Claro, quizá eso se fundamenta por cómo y en qué condiciones nace el realismo peruano. Y eso ustedes lo saben. El realismo peruano surge a partir de la guerra y de la derrota en la Guerra del Pacífico. Entonces es una época políticamente y económicamente y socialmente devastada para el Perú. Y en este marco es la producción ensayística, las reflexiones al respecto de la realidad, la que se convierte en vamos a decir, en el género favorito. Denunció la situación de explotación del indio. Los realistas vienen a ser aquellos que, vamos a decirlo, modernamente plantean el problema social del indio. Por primera vez se toma el tema del indio como una forma de solucionar esa problemática que caracteriza a esta clase social. Oprimida, humillada, sometida desde siempre. Se sustentó en el radicalismo político y social. Él es el más importante realista peruano. Su nombre, Manuel González Prada y Ulloa. Conocido como el apóstol de la muerte. Sus detractores también le decían el sibarita, como una expresión casi peyorativa. Representa el modelo del escritor preocupado por la construcción del país. En realidad, nadie ha aportado tanto a la cultura peruana como Manuel González Prada. Él entendía que si bien se ha logrado la independencia política y quizá económica con respecto a España, pero no se ha logrado todavía la independencia cultural. Entonces, él planteaba la independencia cultural, que el Perú debe tener una cultura específica, genuina, una literatura propia, que a través del arte el Perú debe ir configurando su propia originalidad. Y esa originalidad sustentaría cierto grado de sentimiento nacionalista.
se opuso radicalmente a todo lo que significa lo español. Fue un anti-hispanista. En su afán de despotricar en contra de la imposición cultural española, es que él plantea una gramática peruana propia, en la que página se escribe con J. ¿Por qué tenemos que copiarnos todo de España, incluso aceptarlos ciegamente y de forma autómata todos los preceptos de su Real Academia? ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Es también un anti-chilenista. Durante la Guerra del Pacífico se encerró 10 años en su hacienda de Mala para no ver la cara a los chilenos, como él mismo lo decía. Fue también un anticlerical. Odió, despreció, detestó a la religión. Él creía que la religión es la forma más extrema de adoctrinar y de someter ideológicamente a la gente. ¿Qué te parece? Organiza y preside el año 1887 el Círculo Literario, que se convertiría después en el partido político La Unión Nacional. Es el más alto exponente del realismo peruano. Se distingue como uno de los mejores ensayistas del Perú. Esto es importante, ¿verdad? Manuel González Prada, acá tengo algunos poemas de Manuel González Prada. Manuel González Prada, queridos alumnos, entre sus mayores incorporaciones a la poesía, a la literatura eminentemente, porque el ensayo al final de cuentas pues es un género más científico que literario, ¿no? El mayor aporte artístico de Manuel González Prada son sus poemas, porque a través de estos él se convierte en precursor del costumbrismo, perdón, en precursor del modernismo. ¿En qué consiste la poesía modernista? Básicamente en el tratamiento del lenguaje, un lenguaje grandilocuente, musical, lleno de coloridos, etcétera, etcétera. Escuchen estos poemas. Escuchen estos poemas de González Prada. Al amor, dice así. Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Si eres un mal en el terrestre suelo, ¿por qué los goces, la sonrisa, el canto, la esperanza, el glorioso encanto, las visiones de paz y consuelo? Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? El último, más pequeñito. Para verme con los muertos, ya no voy al campo santo. Busco plazas, no desiertos, para verme con los muertos. Corazones hay tan yertos, almas hay que lleguen tanto. Para verme con los muertos, ya no voy al campo santo. ¿Qué te parece? Algo me dicen tus ojos. Me gusta tanto la poesía de este tipo que no dejo de verla siempre. Triolet. Algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé, entre misterio y sonrojo, algo me dicen tus ojos, vibran desdenes y enojo, o hablan de amor y de fe, algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé. Sumamente modernista en su poesía. ¿Qué te parece? Él viajó a Francia y de Francia trajo muchas estrofas, muchos modelos de formas poéticas para que tengan alguna, vamos a decir, para que sirvan como influencia alternativa, para ya no usar las técnicas españolas. ¿Qué te parece? Odiaba lo hispano, pues, con todas sus entrañas. Como poeta lírico, se lo calificó como el precursor del modernismo. En 1912,
sucede a Ricardo Palma en la dirección de la Biblioteca Nacional, cargo al que renuncia el año 1914. ¿Qué te parece? Obras de Manuel González Prada. Ensayos y poesías. En ensayos vamos a tener Horas de lucha, Bajo lo oprobio, Propaganda y ataque, Anarquía, se le considera el padre del anarquismo peruano, El tonel de Diógenes y sus famosas páginas libres. Mira cómo está escrito. Páginas libres, así con J. ¿Ah? A páginas libres pertenece el famoso discurso en el Politeama, que fue escrito pues en el marco del final de la Guerra del Pacífico, cuando jóvenes estudiantes protestan simbólicamente para hacer una colecta nacional para pagar a Chile para que devuelva Tacna y Arica. Y González Prada fue invitado para discursar, porque era el más importante antichilenista. Él escribe el ensayo, pero él no lo leyó. Lo leyó un muchacho, un estudiante, Manuel Urbina, supuestamente. Entre las poesías del gran González Prada vamos a tener minúsculas, presbiterianas, exóticas, baladas peruanas y grafitos. El discurso en el Politeama. Acá solamente he tomado algunos, vamos a hacer algunos párrafos del discurso en el Politeama. Por favor, dígame si me escuchan bien. Sí, correcto. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Simpático, ¿no? Los niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Profe, es un odio terrible, claro, él odiaba a los chilenos. Luego dice, la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. El círculo literario, alumnos, fue ese grupo artístico que fue ideado y presidido por Manuel González Prada. A este círculo literario pertenecieron algunas mujeres también, como Clorinda Mato Turner y Mercedes Cabello Carbonera. Me llama mucho la atención esas dos mujeres, porque siendo mujeres que tengan apego por la cultura fue bastante. Digo fue bastante porque la mujer en esa época seguía sometida y relegada a una posición pues ínfima. Significa, claro, no podemos negar que fueron mujeres pues de familias adineradas. Esto les permitió cultivarse a través del estudio y se convirtieron en excelentes narradoras. Vamos a hablar de ellas a continuación. Acá he puesto algunas de las poesías que ya lo leí, ¿no? Ah, no, este es otro. Si eres un bien arrebatado al cielo, ¿por qué las dudas, el gemido, el llanto, la desconfianza, el torcedor quebranto, las turbias noches de febril desvelo? Si eres un mal en el terrestre suelo, ¿por qué los goces, la sonrisa, el canto, la esperanza, el glorioso encanto, las visiones de paz y de consuelo? Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? ¿Por qué la sombra si eres luz querida? Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Bueno, esto ya lo he leído. ¿Algo que decir sobre Manuel González Prada, queridos alumnitos? Miren, acá tenemos a Clorinda Mato de Turner. El año 1854, qué bárbaro, es una mujer admirable, ¿verdad? Para poder lograr un espacio en esa sociedad tan machista,
Esa sociedad tan machista, una sociedad patriarcal y machista extrema del siglo XIX. La mayor parte de su vida lo pasó en el siglo XIX. Murió en el siglo XX, pero pues vamos a decir que ella es una mujer del XIX. Entre sus obras vamos a tener Aves sin nido. Denuncia la explotación por lo que ella considera la trilogía embrutecedora del indio. ¿Quiénes son ellos? El cura, el gobernador y el terrateniente. Repito, el cura, el gobernador y el terrateniente. La trilogía embrutecedora del indio. Índole arremete en contra de la iglesia por los abusos que cometen contra los indígenas. En herencia aborda la educación machista de la mujer. Luego tenemos a las tradiciones cusqueñas. Alumnitos, vamos a hablar sobre Aves sin nido. Esta novela es fantástica. A ver, queridos alumnitos. Aves sin nido es una novela que se ambienta en la comunidad andina de Quillaj. En la comunidad andina de Quillaj. Pues bien, empieza describiendo la hacienda Manzanares de Pedro Miranda y Claros, que hoy es obispo y que otrora fue sacerdote de Quillaj, una hacienda llena de lujos y de derroches, donde las indias y los indios vienen a hacer trabajo de pongo, de sirvientes, sobre todo las indias, las hijas de los indios. Los esposos Lucía y Fernando Marín se han establecido en el pueblo de Quillaj. Fernando Marín es accionista de una mina y Lucía es una mujer limeña, educada, una mujer muy desenvuelta, una mujer muy occidentalizada. Marcela, una india, espera que su esposo vaya a la chacra en su burrito, en su mulito, y ella va corriendo, escondiéndose como si alguien la mirara, a la casa, ingresa a la casa de Lucía Marín, de la señora Marín, y le cuenta las terribles peripecias que pasan en Quillaj, que le dice que ingresará próximamente a trabajar en la casa del sacerdote como sirvienta y que tiene que ir con su hija. Le cuenta del abuso que comete el sacerdote, el terrateniente o los terratenientes y sobre todo el gobernador don Sebastián Pancorbo. Dice que debe tanto dinero al cura. ¿Y de qué es ese dinero? Del bautismo de sus hijas y de la misa que organizó cuando falleció su suegra. Y el precio que cobra el cura es elevado y es obligatorio que contraten al cura, porque si no, hay castigos para los indios. Marcela cuenta que la muerte de su suegra generó la terrible deuda con el sacerdote. Lucía convoca a Pascual, al cura Pascual, y al gobernador don Sebastián Pancorbo para conversar. Y les dice, ¿cómo es posible que hagan esto con los indios? ¿Y qué le dice el cura y el gobernador? Que este no es problema suyo. Y que por favor se calle. Y que no se meta en lo que no le interesa. Luego, la hija menor de Marcela tenía dos hijas, Margarita y una pequeña. La pequeña es raptada por, en complicidad entre el cura y el gobernador. No le quieren entregar a la hija hasta que Marcela pague lo que debe. Entonces Marcela le cuenta pues otra vez a la señora Marín y ella decide darle el dinero. Marcela y Margarita, su hija, van a pagar al cura y el cura pues mira con deseo a Margarita, a una adolescente. La mira con deseo. Luego de recibir el dinero, el cura interroga a Marcela y le dice que debe confesar su pecado. ¿Quién le ha dado el dinero? Y ella confiesa que fue Lucía.
ahora empiezan las hostigaciones en contra de los Marín. El cura y el gobernador deciden un ataque para asesinar a los Marín. Pero en el ataque huyen los Marín y quienes fueron asesinados van a ser Juan Yupanqui, Juancho, el esposo de Marcela, y Marcela. Marcela queda herida en realidad. Más tarde muere, herida, apuñalada, le dice algo en el oído a la señora Marín y poco después muere. Desde luego, los señores Marín van a adoptar a las dos hijas de Juan Yupanqui y de Marcela. Ellos van a quedarse a cargo de las dos niñas. Empiezan las investigaciones. Estas investigaciones fueron realizadas por Manuel, el hijo del gobernador Sebastián Pancorbo, y Fernando Marín. Y estas investigaciones apuntan al cura y al gobernador, que ellos fueron los autores. El cura y el gobernador, sin embargo, se acusan mutuamente como dos traidores. Sebastián va a casa de los Marín y admite su culpa. Sebastián, el gobernador, admite su culpa. Dice, bueno, yo mandé matarlos en complicidad con el cura. Los Marín inician el juicio en contra de los culpables. El juicio comienza, pero el gobernador y el juez de paz inculpan al campanero Champú. Y este campanero Champú va a ser, pues, encarcelado. Una orden judicial encarcela a los culpables. Sin embargo, Manuel, mal que bien, es hijo, bueno, hijastro del gobernador Sebastián Pancorbo, gestiona la libertad del indio Champú y de su padrastro, el gobernador. Luego, para entonces, los esposos Marín han abandonado Quillaj y han venido a Lima. Se han establecido otra vez en Lima, donde siempre pertenecieron. En Lima, Manuel, que desde hace mucho tiempo pretendía a Margarita, otra vez llega hasta Lima. Ya en Quillaj, la señora Marín le había dicho a Margarita, hijita, no te fijes en ese muchacho, puede ser buen muchacho, pero es hijo de ese desgraciado del gobernador Sebastián Pancorbo. Ellos organizaron la muerte de tu padre, por lo tanto no te puedes fijar en ese chico. Y Margarita dice que no te preocupes, mami, no me voy a fijar. Pero sigue Manuel. Ahora hasta Lima ha llegado detrás de Margarita. Y se da cuenta los esposos Marín que Manuel es un buen muchacho, es diferente que su padre. Manuel pide la mano de Margarita y después de mucho lo aceptan. Se ha quedado ya todo listo para el matrimonio entre Margarita y Manuel. Una tarde, mientras organizan los pormenores del matrimonio, la señora Marín le dice a Manuel, hijo, te quiero confesar algo. Desde hace algún tiempo, nosotros hemos quedado bastante conformes contigo, porque eres muy diferente a tu padre. Eres un buen muchacho. Es más, no pareces ser hijo de tu padre. ¿Y qué dice Manuel? Comenta o confiesa a los Marín el secreto que recibió de su madre poco antes de que salga del pueblo, que él no es hijo del gobernador. Él es hijo de la soltería de su madre cuando servía en la casa del obispo Claros, del que hoy es obispo Claros. Es decir, su padre es el obispo Claros. En ese momento la señora Marín se desmaya y grita, Jesús, María y José, dice la señora Marín, pobrecitos, grita, aves sin nido.
Pero, profe, ¿qué pasó? Recuerda la confesión de Marcela poco antes de morir, aquello que le dijo en el oído, que sus dos hijas, las dos son hijas, no de su esposo, el indio Juancho, sino más bien son hijas del cura Claros, del que hoy es obispo Claros. Profe, ¿qué eran? ¿Qué eran, muchachos? Eran hermanos, ¿cierto?